Ya les contamos más temprano los detalles y las reacciones que tuvo la declaración del presidente Gabriel Boric en la Araucanía respecto del régimen venezolano, su calificativo de dictadura con todas sus letras, su referencia a un fraude electoral con todas sus letras, al robo de las elecciones también con todas sus letras. Hubo amplias reacciones, transversal reconocimiento, una postura ahí distinta, todavía no explícita del Partido Comunista. El canciller Van Claveren también ratificó esas expresiones, hablando de que se puede hablar de un régimen dictatorial. Y tenemos en la línea al ministro de Relaciones Exteriores para profundizar en las connotaciones de esta situación, en las proyecciones de la relación entre Chile y Venezuela, la relación de Chile en la región. Y con esa motivación lo saludamos a esta hora. Canciller Van Claveren, muy buenos días. Canciller, buen día. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Mauricio. Gracias por estar con nosotros y parto preguntándole, canciller, a ver, si el gobierno de Chile, en la voz de su presidente y de su canciller, ya están planteando que no hay para nada un reconocimiento de la elección supuesta de Maduro, se la califica absolutamente como un fraude y un robo, como un régimen dictatorial, ¿por qué no se da el paso que es como connatural a esa definición, que es la de reconocer al gobierno de Edmundo González, más allá de que no se quiera repetir la experiencia de Juan Guaidó? ¿O es solo eso? Porque uno diría, bueno, es que si con estos términos se califica la elección y el régimen de Maduro, bueno, ¿a quién se está reconociendo entonces como contraparte? Bueno, Mauricio, en primer lugar tenemos que tener claro de que no nos corresponde como país a nosotros proclamar ganadores de elecciones, ¿no? Lo que sí podemos hacer es evaluar si un proceso electoral cumplió las normas básicas de una elección democrática o no. Y obviamente en el caso de Venezuela no se cumple ese requisito, se trata de una elección fraudulenta cuyo resultado obviamente no es el que corresponde a lo que señaló el gobierno de Maduro. Nosotros no queremos repetir la experiencia de Juan Guaidó. Nos interesa obviamente que haya un gobierno efectivo y que la persona que represente a otro país efectivamente tenga el control del gobierno. Y eso es algo que no se daría y que no se dio en el caso de Guaidó. Nosotros hemos estado en contacto también con la oposición venezolana. Ellos entienden nuestra posición, no ha habido una solicitud expresa de reconocimiento por parte de ellos, salvo obviamente lo que respecta al fraude que fue denunciado por la comunidad internacional y también por el presidente de la República. Pero no queremos repetir la experiencia de Juan Guaidó, nos interesa que haya un proceso de transición en Venezuela, de transición a la democracia, y obviamente no estamos solos en esa posición, gran parte de la comunidad internacional tiene esa misma posición. Yo en lo personal estoy en contacto con los cancilleres de una serie de países, sobre todo latinoamericanos, también con representantes de Estados Unidos y algunos europeos, y la verdad es que en eso hay también una coincidencia con ellos. Ministro, pero ¿cuál es el paso siguiente para el gobierno de Chile en la línea de lo que usted mismo plantea? Porque entendemos, y se lo pregunto para ser bien categóricos, ¿el gobierno de Chile no va a reconocer entonces a Edmundo González como el ganador de la elección en Venezuela? Es decir, obviamente todo apunta a que la elección fue ganada por Edmundo González, de eso no cabe ninguna duda. Es decir, la razón de ser del fraude es precisamente esa, pero no, le repito, no nos corresponde a nosotros proclamar a un presidente electo en el caso de Venezuela, ¿no? Y lo que nos interesa es que esta situación pueda resolverse y que efectivamente pueda haber un proceso que lleve justamente al reconocimiento del ganador efectivo. Ya. Y usted dice, nos interesa un proceso de transición en Venezuela, decía también que haya un gobierno efectivo en ese país, y en esa lógica, desde acá, ¿cuál es el paso siguiente que puede dar el gobierno de Chile para contribuir a que eso pase? Usted decía, en esto no estamos solos, pero uno podría decir en lo discursivo no,
pero en lo concreto, en las acciones como países latinoamericanos, vimos que con Lula no pasó nada. Andrés Manuel López Obrador tiene una posición bien particular desde México, también con Venezuela. En lo concreto, ¿cuál es el paso siguiente que puede dar Chile o hasta acá llega Chile con Venezuela? A ver, nosotros nos estamos concertando con otros países justamente tratando de impulsar un proceso de transición, tratando de presionar también al gobierno venezolano, ¿no es cierto?, para que ¿Tratando de presionar cómo? ¿Y concertando con qué? Presionar a través de la acción política, como se hace a nivel de relaciones internacionales, es decir, denunciando la situación en los foros internacionales, obviamente suscribiendo declaraciones y estando en contacto con todos los países de nuestra región, no solamente con aquellos que han denunciado esto, sino que también obviamente con Brasil, con Colombia, que han intentado esfuerzos de mediación que nosotros valoramos, pero que sabemos que no están produciendo los resultados esperados. La próxima ocasión para hacer esto puede ser la Asamblea General de Naciones Unidas, a donde estaría yendo el presidente Boric a Nueva York, canciller. Es una de ellas, pero no descartamos incluso alguna acción colectiva anterior, ¿no? Sobre todo en términos de declaraciones, y no descartamos que haya alguna reunión para tratar el tema, ¿no? En el camino y en estos mismos días, ministro Van Claveren, usted había descrito como interesante la propuesta de Lula da Silva cuando había apuntado a repetir las elecciones, en fin. Tuvo su costo esta declaración, pero lo criticaron harto. Y justo pasa un par de días y el presidente Boric es mucho más tajante, descalificando absolutamente lo que pasó en Venezuela y no hay nada que él considere interesante en lo que pudiera aquí ocurrir, parece. ¿Usted recoge cañuela ahí con esa frase? No, o lo malentendieron o lo malentendimos? Yo creo que fui malentendido. Fue una expresión diplomática. La pregunta fue respecto a los esfuerzos que estaban realizando Brasil y Colombia. Brasil y Colombia son dos países amigos de Chile y efectivamente nosotros valoramos los esfuerzos que ellos estaban desplegando. Eso es lo que yo señalé. En ningún caso señalé de que Chile estaba apoyando esa opción. Dije que era una opción interesante, una expresión diplomática para referirse a gestiones de dos países amigos y que nosotros valoramos. Así como puede haber otra, se entendería. Exacto, pero eso no significa que nosotros hayamos estado en la misma posición. ¿Y cuál es el análisis más fino de eso? ¿Ve como una cuestión factible esa idea? ¿O sea, ha habido tiempo para analizarla más en detalle? Bueno, se ve cada vez más lejana, esa es la verdad, y además, eso quiero dejarlo muy en claro, Mauricio. Yo dije interesante en la medida en que pueda ser apoyada por las fuerzas políticas venezolanas, y sobre todo por la oposición venezolana, ¿no? Esa es la condición básica. Y ellos la rechazaron. Esa condición no se cumplió. Ni el gobierno de Maduro aceptó esa opción, ni tampoco la oposición venezolana, y en consecuencia yo diría que está muy, muy lejana, ¿no? Claro, es que además hay un análisis ahí que hacer desde el punto de vista democrático y del respeto a los pronunciamientos de los pueblos, porque si se está reconociendo que hubo un fraude, lo que se está diciendo también como contrapunto que inherente a esa misma declaración, a esa misma definición, es que el pueblo votó por otra cosa. ¿Y por qué se le va a hacer votar de nuevo si ya votó? Y eso es lo que dice la oposición. ¿Por qué no es una falta de respeto? Dice. ¿Cómo ustedes analizan esa posición de la oposición venezolana? Bueno, sí, obviamente, pero la posición que tenía Colombia y Brasil, y yo no estoy hablando por la posición nuestra, pero digamos como observador, era que justamente un proceso electoral nuevo tenía que reunir todas las garantías normales de un proceso electoral, con observación internacional, etcétera. Ese es el planteamiento, era el planteamiento brasileño y colombiano, ¿no? Canciller, estamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Cuando Nicolás Maduro, ante la posición que asume Chile, inicialmente decide inmediatamente expulsar al embajador Gasmuri y a toda la delegación diplomática de nuestro país en Caracas, ¿hay algo de sorpresa? El gobierno, no sé si se esperaba esa reacción tan inmediata con una decisión de tan alta calibre, ¿no? Con tan alta significación. ¿Qué espera ahora
el gobierno de Chile de la reacción que pueda venir de Venezuela? Más allá que el propio presidente Gabriel Boric ayer anticipaba, evidentemente van a venir las descalificaciones, una cosa que ya pasó, pero en lo concreto, en las relaciones, ¿qué espera Chile que pase o cuál sea la reacción del régimen de Maduro? Bueno, justamente, esta andanada de insultos que efectivamente ya se encadenó, ¿no? Y simplemente yo creo que hay que dejar pasar el tiempo y no reaccionar y evaluar cómo seguimos, ¿no? Básicamente a nosotros siempre nos interesa la situación de 800.000 venezolanos que se encuentran en nuestro país, ¿no? Y obviamente nos interesa que pueda tener una atención consular, etcétera. Y bueno, estamos un poco a la espera de lo que pueda suceder, pero reitero, la medida que adoptó Venezuela fue una medida absolutamente inédita y obviamente no nos afectó solamente a nosotros, sino que a otros 6 países de América Latina. ¿Cómo seguimos? ¿En qué se traduce? Porque en la práctica no tener representación diplomática de ningún tipo en Caracas, no solo que no haya un embajador, es que las relaciones entre ambos países, las relaciones diplomáticas están cortadas, ¿no? Están interrumpidas, ¿no? Están interrumpidas. Eso. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es esa, justamente. Hay una situación de hecho. Nosotros seguimos prestando servicios consulares en la medida de lo posible en Venezuela a los chilenos que residen allá. Y nos interesa mantener esa situación. ¿Usted diría, canciller, que apenas se produzca la oportunidad o el gobierno venezolano se abra, en una de esas pasando el fragor de estos meses, se pueda restablecer y Chile estaría dispuesto a reinstalar a su embajador en Caracas? No, no quisiera especular sobre eso. Yo creo que la relación está muy deteriorada y hará falta bastante tiempo para poder reponer un nivel mínimo de diálogo con Venezuela. Tenemos súper claro que aquí, cuando usted mencionaba el caso de los 800.000 venezolanos en Chile, estamos hablando de un fenómeno que trasciende con mucho la tarea de la política exterior, tiene que ver con política interior, con el área de migraciones de interior, en fin, y ahí hay otras áreas del gobierno. Pero, ¿qué definiciones nos puede dar usted, canciller, de cómo se va a abordar este escenario desde la política exterior chilena, considerando también los vínculos que hay con otros países vecinos que son los países corredores hacia Chile de ese flujo? Perú y especialmente Bolivia. Y se lo pregunto a partir de que con Bolivia se ha mantenido durante ya un buen tiempo la disposición que el mismo Chile validó de no repatriar a Bolivia ciudadanos de otras nacionalidades, salvo que sean nacionales bolivianos. En estos días hubo novedades con eso y aparentemente Migraciones de Chile está buscando como reparar eso y permitir el flujo, pero es que para eso es puro voluntarismo, se pregunta uno, porque para eso se necesita la disposición de esos otros gobiernos, de Bolivia en este caso o de Perú. ¿Cómo se trabaja eso desde las relaciones exteriores con esos países vecinos y con la misma Venezuela, pensando en ese flujo que en una de esas se podría incrementar dada la situación en Venezuela? Mire, Mauricio, los temas migratorios son de enorme complejidad y son temas que, digamos, para mal o para bien, forman parte de la soberanía de los países, ¿no? Y se requiere un nivel mínimo de cooperación entre todos los países afectados por este flujo migratorio. Y justamente estamos en eso. Nosotros, Cancillería, desde hace ya bastante tiempo, hemos promovido foros regionales para abordar este tema. El flujo de Venezuela es un flujo que afecta a distintos países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, por cierto, Chile. También en alguna medida Brasil y Argentina, que también están afectados. Y lo que estamos promoviendo es justamente un entendimiento regional para poder controlar controlar este flujo y llegar a una migración que sea regular y ordenada. Nosotros no es que validemos la posición de Bolivia, simplemente Bolivia tiene esa posición. Bolivia acepta obviamente la reconducción de ciudadanos bolivianos
Y bueno, y estamos en contacto con Bolivia, hemos logrado algunos avances, estamos promoviendo patrullajes conjuntos en la frontera, y también hay que tomar en cuenta un tema, es decir, Bolivia no tiene tampoco la capacidad de controlar sus fronteras, todas sus fronteras, no la tiene. Es decir, hay mucha precariedad en las fronteras de distintos países. Entonces, sí, y en las nuestras también, ¿no? La nuestra también. Exactamente, y aunque existiera la voluntad, no se trata de abrir o cerrar una reja. Es decir, son fronteras extremadamente porosas, difíciles de controlar, y por eso mismo requerimos de mucha cooperación entre los distintos países. Canciller. Pero estamos planteando el tema, lo hemos planteado permanentemente a Bolivia, no solamente este gobierno, gobiernos anteriores, todos hemos tenido exactamente el mismo problema. Canciller, ayer la reacción del mundo político, bien transversalmente, fue de respaldo al presidente Gabriel Boric, más allá de lo que ya conversábamos, que la oposición insiste en que dé el paso siguiente y reconozca el triunfo de Edmundo González. Sin embargo, dentro de la propia coalición de gobierno, el punto distinto lo marca el Partido Comunista. No rechazando, pero tampoco respaldando la posición planteada por el presidente Gabriel Boric, esperando un pronunciamiento colectivo del partido, decía el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona. Desde el punto de vista de la reacción diplomática de Chile, ¿pierde fuerza que haya un partido oficialista que no respalde la posición del mandatario? No, en lo más mínimo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, la política exterior la define el presidente de la República, la implementa a través de la Cancillería, es el Ejecutivo el que define la política exterior, más allá de los matices o dudas o digamos, posiciones que puedan tener los partidos que integran la coalición de gobierno, que por lo demás es muy amplia. Y eso no es algo solamente exclusivo de Chile, en muchos países suceden cosas ¿Usted similares. entiende las dudas del Partido Comunista? ¿Cómo? ¿Usted entiende las dudas del Partido Comunista? No, yo la verdad es que no las entiendo, pero le corresponde al Partido Comunista aclararlas, digamos, pero no afecta a la conducción de la política exterior. ¿Por qué la posición de Chile es tan explícitamente crítica y cuestionadora de lo que pasa en Venezuela y no se usa el mismo tono para hablar de Nicaragua, de Cuba, de China o de Corea del Norte? A ver, porque Venezuela está en América Latina, porque Nicaragua y Cuba también. Y es parte del sistema interamericano, y efectivamente hay compromisos de apoyo a la democracia, hay cláusulas democráticas que están vigentes y que obviamente son aplicables a la situación de Venezuela. Hemos sido muy críticos también, el presidente ha sido extremadamente crítico respecto de Nicaragua y también en otras ocasiones también ha expresado críticas respecto de Cuba, pero lo que en estos momentos está, digamos, en la noticia es el caso de Venezuela y lo que requiere un pronunciamiento nuestro en estos momentos por la situación interna que existe allá es precisamente la situación de Venezuela. Canciller, usted, hablemos en estos minutos de otras ocupaciones que lo tienen ahí bien, ocupado, valga la redundancia, porque está a punto de viajar usted a la India. Mucha gente se olvida, India ya es el país más poblado del mundo, tiene cerca de 1.500 millones de habitantes, más que China, y además tiene también un crecimiento en estos años muy interesante, muy acelerado, y muchos dicen que India va a ser la nueva China, en fin, hay harta especulación, además, mucho análisis sobre eso. Y usted está yendo a lo que se llama el Chile Summit en India este año, 2024, donde va a haber ahí un esfuerzo bien importante, transversal, público-privado, de posicionamiento de Chile en el mercado indio, que es del máximo interés. Cuéntenos de eso, canciller, ¿cuándo se va? ¿Cuáles van a ser esas actividades? ¿Dónde hay campo para los chilenos en la India? Bueno, efectivamente, Mauricio, me voy en un par de horas y efectivamente nos interesa mucho posicionarnos en la India. Chile es un país que siempre ha prestado atención especial a los países del Asia-Pacífico. La India ya está entre las 5 mayores economías del mundo,
y efectivamente tenemos un gran interés ahí en colocar productos chilenos con mayor fuerza en la India. Vamos con una delegación empresarial con gran énfasis en la agricultura, y precisamente también nos va a acompañar en la gira a India el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que se encuentra en este momento en China. Se trata de un mercado que ofrece grandes oportunidades para productos agrícolas chilenos, y además de eso tenemos una relación interesante con la India en el campo farmacéutico, por ejemplo. La India es un país de servicios, nosotros también nos estamos proyectando como una plataforma de servicios, y queremos justamente también avanzar en una negociación de un acuerdo de libre comercio con la India. Eso es uno de los objetivos que tenemos, y justamente el propósito de mi visita es marcar la presencia de Chile en este gran mercado emergente y poder, obviamente, aprovechar las oportunidades que está ofreciendo. Sí, ahí se dice que India nos puede comprar vinos, carnes, bueno, productos agrícolas, como usted menciona en general, frutas, etcétera. Y usted menciona ahí al pasar, canciller, la producción india de medicamentos, y es súper habitual que uno compra medicamentos que están hechos en India. Absolutamente. Ahí hay un campo interesante en que se puede acrecentar la relación. Un acuerdo de libre comercio con India es como que ya la gran potencia mundial que nos va faltando, ¿no? Porque ya tenemos acuerdos con todos los demás. Nosotros tenemos un acuerdo, pero que es de alcance parcial, que no cubre todos los productos, ya, ¿no? Y ahí están o no los medicamentos. ¿Pudiera haber ahí un campo para abaratar la importación de medicamentos desde la India a Chile, gracias a un arancel cero, por ejemplo? Por supuesto, y India, bueno, un país que es un gran productor de genéricos y además presta muchos servicios en el área médica también. Entonces yo creo que es una opción muy interesante también. India es sede de empresas fundamentales, empresas muy grandes, y también tenemos la posibilidad de canalizar y atraer mayores inversiones India en distintos sectores. Yo creo, y obviamente está la posibilidad para empresarios chilenos de invertir allá. Ya, pues, interesante, vamos a seguir ahí esa gira Chile Summit India 2024 que organiza ProChile. Canciller Alberto Van Claveren, muchas gracias por haber conversado con ADN hoy esta mañana. Gracias, ministro. A punto de subirse al avión. Exacto. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Paola. Que le vaya bien. Buen día. Vaya.